que el socialismo sucumbe ante el En tiempo. Venezuela la gente vive entre dos. Con mayor número de migrantes ecuatorianos. En el recurso agua. Donde ocurrió la explosión y el mayor... Dentro de la iglesia. Amigos, bienvenidos. Desde hace más de medio siglo, cientos de mecheros de gas permanecen encendidos en la Amazonía ecuatoriana. Estas antorchas sirven para quemar los gases tóxicos de la explotación petrolera, pero su combustión genera peligro para la salud humana. Hay más críticas ante este procedimiento porque ese combustible podría usarse en vez de dejarlo quemar, por lo que significa un desperdicio millonario para el Estado. Petroamazonas ya está iniciando un cambio de tecnología para aprovechar esta fuente energética, pero la presencia de los más de 400 mecheros todavía representa un riesgo demasiado alto para quienes habitan en la Amazonía. La industria petrolera cumplió un poco más de medio siglo en el país y durante estos 50 años se ha podido comprobar el impacto que ha causado esta actividad, directa o indirectamente, en la selva ecuatoriana. Colonización, deforestación, contaminación ambiental han sido elementos constantes de estas 5 décadas, pero también se puede argumentar que el petróleo generó cosas positivas, como empleos, divisas y esa dudosa palabra que encanta a los políticos de turno, el desarrollo. De todas maneras, se pensaría que todos estos años han servido para que la actividad petrolera sea más eficiente, más cuidadosa con su entorno y que el avance de la tecnología le ayude a ser una industria más limpia. Y seguramente eso ha sucedido en muchos de sus procesos, menos en uno. Medio siglo han estado estas grandes antorchas encendidas día y noche en medio de la selva, convirtiéndose en parte del paisaje de las llanuras orientales, en una presencia constante que recuerda a los pobladores que la tierra está sangrando crudo. Se trata de los mecheros, de los cuales salen llamaradas enormes que están quemando el gas que sale como producto de la extracción del petróleo. No hay forma de evitar que salga el gas de los pozos y, de hecho, quemarlo es una medida de seguridad. Este gas es quemado en los mecheros como una práctica para eliminar el componente contaminante del metano. El hecho de quemarlo es la práctica tradicional, antigua, para deshacernos de este desperdicio de la operación de petróleo. Es un producto que viene asociado a la producción petrolera. El metano es un gas altamente contaminante y contribuye al efecto invernadero. Al quemarse produce CO2, que es menos tóxico, pero también contribuye al calentamiento global. Es decir, los mecheros sirven para no contaminar demasiado, pero contaminan mucho. Adolfo Maldonado es médico y ha venido estudiando los efectos de la contaminación petrolera en las poblaciones amazónicas durante años, y entre ellos el impacto de los mecheros. Los mecheros están soltando una serie de sustancias tóxicas que están cayendo sobre los techos de las viviendas y es de ahí de donde la población recurre al consumo de agua. En las provincias amazónicas se solía utilizar el agua de los ríos y los esteros para el consumo humano, pero la industria petrolera ha vertido crudo en estas fuentes de agua durante años, contaminándolas. Es por eso que los pobladores han recurrido a la lluvia para proveerse del líquido vital. Pero la contaminación también les llega desde el cielo. Si no llueve unos 8 días, primero hay que dejar unos 15 minutos que pase la lluvia, después de 15 minutos comenzar a recolectar esa lluvia para nuestro consumo humano, porque esa lluvia realmente, como te digo, es un agua negra, es un agua con sabor porque la hemos probado, se la ha probado y huele a humo, entonces realmente la desechamos. Donald Moncayo es oriundo del Lago Agrio. Actualmente se dedica al activismo ambiental, denunciando las malas prácticas de las petroleras y dando a conocer a través de tours tóxicos cómo se produce la contaminación. Esta vez, él nos condujo a algunos mecheros para sentir de cerca su impacto. Estamos aquí en el Campo Drago junto a Donald Moncayo. Tenemos una verdadera colección de insectos en nuestras manos, insectos muertos por el calor.
Por la noche, la luz del fuego atrae a millones de insectos que terminan chamuscados ante el intenso calor. ¿Y a cuánto estaremos de temperatura en este minuto, Donald? En este mechero nos encontramos más o menos a 64 grados de calentura. O sea, aquí no vas a encontrar vida. Ajá. Porque el suelo, o sea, donde estamos pisando en este momento, ya puedes estar sintiendo que te queman los pies. Tratamos de resistir el calor para conseguir las imágenes, pero es como trabajar dentro de un infiernillo. Yo sí quiero que vea todo este cementerio de insectos. No es solamente lo que tenemos en la mano. Además, quiero que también observe que estos mecheros no separan bien y de la mala separación, esto es petróleo. ¿Sí? Esto es petróleo. O sea, hay una mala, pésima separación aquí. Los tubos y todo el suelo están cubiertos de crudo. Sin duda, es una tecnología precaria. Pero Donald advierte que este mechero es relativamente nuevo. Este campo Drago entró en operaciones más o menos hace unos 8 años atrás. O sea, esta es la famosa tecnología de punta y esto es lo que pretenden implantar incluso en el Yasuní. El problema con los mecheros es que la afectación no solo es ambiental, sino económica. El gas que se quema a diario podría ser aprovechado en varias industrias, incluso a nivel doméstico. Estudios académicos han hecho un cálculo de cuánto se desperdicia con la tecnología de los mecheros de gas y estiman que en los últimos 25 años se han quemado alrededor de 547.000 millones de cilindros de gas doméstico con esta tecnología. Eso, al precio de hoy, es el equivalente a $1.800.000 consumidos por las llamas. Es decir, estamos quemando dinero, quemando energía que podría ser reutilizada, quemando medio ambiente y quemando sobre todo salud. 24 horas al día, 365 días al año, todo esto se consume en las llamas. Durante nuestro recorrido encontramos un mechero apagado, pero que visiblemente está emitiendo gas. El olor es insoportable y Donald decide prenderlo por su cuenta, en una acción arriesgada y presumiblemente prohibida. Es preferible, como te decía, quemarlo. O sea, yo prefiero meterme adentro, prender ese mechero, porque sé que contamina menos y a su vez no permito que se sigan contaminando el aire que todos lo respiramos. Es peor dejarlo que se vaya directamente al ambiente el gas. O sea, es más tóxico, es más dañino. Incluso el gas que no se quema es peligroso, que hasta puede matar, puede dormir a una persona sin sentirlo. O sea, es preferible quemarlo al gas a dejarlo que se vaya. En pocos minutos mi piel se enrojeció por la radiación del calor, pero esto es un efecto pasajero. En cambio, los pobladores vecinos de estos tubos ardientes sienten las consecuencias de una manera permanente y mucho más grave. Daniel vive desde hace 15 años en la comunidad de Sol Naciente, de la parroquia Dureno, cerca del Lago Agrio. Mucho después vinieron a perforar el pozo Paraguaco 10, a pesar de la negativa de los habitantes que ya estaban instalados aquí. Nosotros pedíamos que no lo perforan al Paraguaco 10 y el 11 que quedan más arriba, que igual eso nos afectan al estero. Pero no fue tan imposible, no lo pudimos conseguir y perforaron. Aunque desde este lugar no se ve el mechero, están constantemente expuestos a la emanación de humo y olores tóxicos. Siempre viene ese mal olor del gas, el ruido que tiene eso, pues entonces yo hice ahora al último ya hay un sinnúmero de documentos de gestión de trámites que se ha hecho. Y el último que se hizo ya creo que dos meses atrás, algo así, pidiendo al Ministerio del Ambiente y Petroamazonas que vengan a solucionarnos este problema. Y entonces pues de eso pues se logró a lo mejor pues que vinieran, pero el resultado que nos dan es de que no hay contaminación. Pero la contaminación está, ya sea por el agua que consumen, o por los químicos en sus plantaciones, o por el agua en la que se bañan, o por el aire en el que respiran. La contaminación está porque su cuerpo así lo delata. Por ejemplo, en esta pierna de acá tengo unas cicatrices ahí que ya ningún médico me puede curar. ¿Cómo que se le quiebra la piel? Como que se, o sea, es de que, vea, es una comezón que hay. Mi esposa igual tiene comezones al cuerpo y todo eso. Cerca de allí encontramos a María Cox. Nos dice que sus hijos pasan enfermos. Ese gas
que eso me afecta, me lagrimea. Mis hijos más de los días están con dolor de barriga, tengo que ir al médico a llevarlos porque más pasan enfermos, me le afecta en lo que es la piel. Ella quisiera vivir en otro lado, pero no tiene los recursos para salir de allí. Esto por las noches no se puede dormir, hay días que en la tarde eso hace un olor, pero demasiado feo. Tengo que estar cerrando las puertas, cerrar todo lo que para que uno pueda un poquito respirar más, no el olor de ese gas. La incidencia de enfermedades, según decenas de estudios, es mucho más alta en esta región que en otras partes del país y del mundo. Maldonado no duda que la razón detrás de esta situación sea el petróleo. Nosotros estamos absolutamente convencidos que es la altísima densidad de exposición que tiene la población a todas estas sustancias tóxicas que emite la industria petrolera. Las está emitiendo al agua, las está emitiendo a los suelos, está provocando lluvia ácida, está provocando impactos en el aire y en el agua de consumo, y todo esto realmente digamos que estaría demostrando este tipo de impactos porque hemos comparado con otras zonas no expuestas a la actividad petrolera y allí los niveles son mucho más parecidos a los de la realidad nacional. ¿Pero se está haciendo algo para revertir esto? La estatal Petroamazonas asegura que sí. Están conscientes del impacto ambiental y del desperdicio energético que se genera con los mecheros. En el campo Sacha, operado por Petroamazonas, se está realizando un cambio paulatino de tecnología desde hace 10 años. Aquí ya no se quema el gas, sino que se lo utiliza para generar energía reemplazando al diésel, que también es contaminante. Petroamazonas empezó a desarrollar políticas de uso de gas asociado para generación en primera instancia. Entonces, en esto hemos trabajado ya 10 años y tenemos ya resultados notorios en cuanto a ahorros y beneficios ambientales para la empresa. Con este sistema, desde 2009, se ha evitado la emisión de 1.300.000 toneladas de CO2 al ambiente. Hasta 2018 estábamos sobre los 26 millones de pies cúbicos de gas que no se quemó por efecto de lo que está haciendo Petroamazonas. Esto equivale más o menos a 290.000 vehículos sacados de circulación, en lo que se traduce en toneladas de CO2, el efecto contaminante. Y produce, a esa fecha produjo ahorros por el orden de más de 800 millones de dólares de ahorro neto para la empresa. Chiriboga cree que este modelo es virtuoso, ya que a la empresa le permite ahorrar y ser más eficiente, y al mismo tiempo la comunidad gana con una operación más limpia. El cambio de tecnología, cambiar de generación diésel a generación gas, inclusive produce mitigación de ruido. O sea, el ruido que tú puedes apreciar afuera es muy inferior al de una central a diésel. También depende del año de tecnología de fabricación. Entonces, la actividad propia nuestra, esta iniciativa genera mejoras a la comunidad aledaña. Petroamazonas y el gobierno ecuatoriano se adhirieron a la iniciativa mundial para eliminar la quema regular de gas para 2030. Y este cambio de tecnología es parte de ese compromiso. Sin embargo, es un proceso lento y costoso, por lo que se está buscando apoyo en organismos multilaterales. Esto es una luz de esperanza que quizás reemplace a la luz tóxica de los mecheros. Hasta tanto, el fuego, el gas y el humo siguen afectando a diario. Quizás para el año 2030 sea demasiado tarde para estas personas. Y quizás para el mismo planeta, que no conoce de los largos plazos del ser humano. Por eso, en la Amazonía solo piden una cosa. La única solución es que acá, para estar seguros que ya, al menos que el agua que podemos coger de lluvia ya no esté contaminada, pues que los apaguen los mecheros. Hay una falta de respeto a la población que está viviendo en los alrededores. Si se respetara a la población no se les expondría a ningún tipo de sustancias tóxicas. Si en Quito hubiera 430 mecheros ardiendo, la gente habría protestado, la gente no habría permitido que esto se quemara. Eliminar los mecheros permitirá un aire y una lluvia limpia, pero además significará ahorros en energía y salud pública. Por lo tanto, en vez de seguir pagando, ¿por qué no pensamos en ir apagando? Era la noche del 3 de septiembre de 2019 y un juez era detenido en Puyo, provincia de Pastaza, por un supuesto soborno. La noticia trascendió a nivel nacional, pero
Pocos saben que un río amazónico es el centro de la polémica. El río Piatúa, ubicado en la misma provincia. Es un afluente que las comunidades indígenas consideran su principal fuente de vida. Sin embargo, un proyecto hidroeléctrico en construcción busca captar sus aguas y los pobladores decidieron levantarse contra la empresa porque temen que traería destrucción. La lucha llegó a las Cortes, donde la polémica se ha mantenido. La obra ha quedado paralizada, pero la disputa por Piatúa se mantiene. Fue un operativo aparentemente rápido. Cuando estalló la noticia en el Puyo, ya las cámaras habían llegado al lugar. Se trataba de la detención del juez Aurelio Quito, de 38 años. Se lo acusó de intentar sobornar a John Álava, otro juez. $40.000 en efectivo y botellas de whisky eran las evidencias del delito flagrante. El pedido que le hacía Quito a Álava era fallar a favor de la construcción de un proyecto hidroeléctrico en el río Piatúa, ubicado en el cantón Santa Clara, en la provincia de Pastaza. El país se enteraba de un acto de corrupción sin precedentes, aunque sospechado. Pero para cientos de indígenas quichuas era más que eso. Lo vieron como la esperanza por salvar el río que garantiza su subsistencia. Para llegar al origen de esta historia hemos recorrido cientos de kilómetros. Un largo viaje que nos introduce a la Amazonía ecuatoriana, justamente al borde de las cristalinas aguas del río Piatúa. Y nos reciben los pobladores que viven alrededor de este afluente. Parte de esta bienvenida incluye, por supuesto, una de las bebidas ancestrales más tradicionales de la cultura indígena. Chicha de yuca masticada que ha sido preparada con agua del único lugar de donde pueden obtenerla, del río Piatúa. Por ese río que hoy exigen respeto, tras la construcción de una hidroeléctrica. Con la construcción de la hidroeléctrica, prácticamente nos ha afectado nuestra soberanía alimenticia. ¿Y esa construcción está dentro de los terrenos que le pertenecen a su comunidad o es parte de otra comunidad? Eso prácticamente está en territorios privados. Eso casi, aquí a nosotros lo que nos interesa es la afectación del río que nos van a... Prácticamente nos quitan... ¿Cómo les van a afectar con el río? Uno, nos quitan nuestra agua potable. Usted sabe que aquí en el campo, nuestras aguas potables son los esteros, las quebradas, los ríos, son nuestras piscinas, es nuestro complejo. Con eso comen, con eso cocinan, con eso se bañan. Exactamente, eso es nuestra vida aquí, el entorno. ¿Y la construcción de la hidroeléctrica afectará el cauce del río? Claro, compañeros, es que no nos da seguridad. Nicolás López es un indígena quichua y es parte de ese 60% de la población de Santa Clara que representa a esa nacionalidad. Los que en su mayoría dicen oponerse a este proyecto, que estaría afectando la vida de la naturaleza y los habitantes de las comunidades que son atravesadas por las aguas del Piatúa. Nosotros vivíamos aquí sanamente. Nuestro río es el mercado, la montaña es el mercado para nosotros. Ahorita actualmente con esta hidroeléctrica que está aquí, nos perjudica el río. Cuando ya se llueve, el río se hace chocolate. Los de la comunidad 20 de abril, establecida aquí desde hace 40 años, conviven intensamente bajo el manto de sus costumbres y tradiciones culturales. Y ante eso no conocen otra forma de vida que no esté ligada al río. Reclaman ante los daños, que al parecer ya son evidentes. En la que llueve, el agua sale bien espesa. ¿Ya? Entonces, de la empresa viene pues la gasolina, la grasa, diésel que viene perjudicando ya. Entonces... ¿Y ustedes han visto cómo está el trabajo ahí? Sí, los trabajos están pésimamente ya. Dicen que no estamos afectando, dicen, pero llegando a la realidad, está hecho pedazos ya. Usted sabe cuando ya van con las maquinarias botando los árboles, la tierra, todo lo que es. Entonces es una contaminación grande que proviene
esto es de las instituciones que no estaban a favor de nosotros, sin agua y medio ambiente, ¿ya? Estamos en la comunidad San Juan de Piatúa. Dicen sentirse perjudicados por entidades estatales como el Ministerio de Ambiente y la Secretaría del Agua. Nadie socializó el tema, afirman todos. Recuerdan que los funcionarios de la empresa que planeaba construir una hidroeléctrica prometieron que ese proyecto se hacía para generar empleo. Bueno, acá lo único que vinieron es prácticamente atacando la necesidad más fundamental que tiene aquí la gente. La necesidad, la necesidad del trabajo. Entonces ellos vinieron como unos salvadores, que aquí nosotros venimos con la oportunidad de trabajo, necesitamos motosierristas, necesitamos, y conversaron eso, y en ese transcurso aprovecharon cogiendo las firmas como firmas de asistencia a ese conversatorio. A todas las nacionalidades, ¿no? A las nacionalidades. Estas son las firmas a las que se refiere Nicolás. ¿A dónde vamos a ir con estos? Sin embargo, en el encabezado de esos documentos, quienes se registraron aprueban la construcción. El momento de hacer esas firmas no estaba en el cabezonamiento escritos, prácticamente eran hojas en blanco. El encabezado Sí. no decía que ustedes estaban de acuerdo al momento de Sí, firmar. solamente era una asistencia que estaba escrito ahí. Como que habían asistido a una reunión con ellos. Exactamente. Y en esta reunión les ofrecieron trabajo. Ahí es cuando ofrecieron trabajo. El otro río que tenemos acá en... Cristian Aguinda es el presidente de las 22 comunidades quichuas del Cantón Santa Clara. Y es quien ha recorrido los poblados escuchando los reclamos de las familias que no quieren la contaminación y la falta de agua que podría producirse. Nos habla de engaños, porque no solo les ofrecieron empleo. Decían de que iban a hacer proyectos de agua potable, que iban a dar trabajo, y la gente no sabía realmente qué estaba pasando. La gente había firmado, pero aduciendo a otra cosa, a otros proyectos. Nunca hubo ese encabezado. Ese encabezado lo habían puesto después y nunca habían puesto ni las huellas digitales. Y también nunca sabíamos de que iban a hacer una hidroeléctrica e iban a captar más del 90% del caudal. Eso dice el proyecto de la hidroeléctrica, que el 90% del agua se la van a llevar para usarla. Así es. En la concesión que da el Senagua establece que ellos van a dejar solo el 10% de caudal. Como ustedes ven, este caudal no es grande y van a dejar un estero prácticamente aquí, lo van a secar. ¿Por qué es tan importante? Por esta razón, las comunidades indígenas acudieron a la Defensoría del Pueblo. La entidad solicitó una acción de protección en una de las zonas más biodiversas del país. La construcción de hidroeléctrica. Marlon Vargas, de la Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, se refiere al proyecto como inconstitucional. La Constitución dice que el Estado tiene que consultar, realizar consulta previa, libre e informada. No puede hacer consulta previa, libre e informada una empresa interesada, sino el Estado como tal, a través de sus representantes legales. Y eso no pasó. Aquí no ha pasado. Por eso es inconstitucional. Por lo tanto, aquí hay vulneración de los derechos. En el Puyo llegamos a la Defensoría del Pueblo. Aquí la autoridad detalla que solicitaron información al Estado para que responda por lo que ocurre en esa zona. Hemos logrado identificar que en realidad ha existido vulneración a los derechos, pero ya no solamente a los derechos de la naturaleza, sino también al derecho a un pueblo originario que fue invisibilizado desde la misma construcción del estudio de impacto ambiental, en virtud de que, revisada la documentación, el mismo Ministerio de Ambiente como ente rector le hace la observación a la empresa de que se está invisibilizando y que no se está considerando al pueblo originario quichua de Santa Clara. Ella habla de un proceso de engaños que llamaron socialización y que en concepto de derechos no se establece como una consulta previa, libre e informada, no solo como lo plantea la Constitución, sino como lo exigen los convenios internacionales, afirma. Y no observa lo que dice el convenio 169 de la OIT dentro de su artículo 6, cuando dispone que todo tipo de proyecto, proceso que se vaya a hacer y que éste pueda de una u otra manera lesionar los derechos de pueblos y nacionalidades debe ser consultado. ¿Hasta cuándo? Con esos antecedentes, el caso Piatúa cayó en manos del juez de Pastaza, Aurelio Quito, quien negó la acción de protección el mismo día de la audiencia.
Quito no encontró ningún derecho violado. En su sentencia establece que no hay un pueblo ancestral que deba ser consultado y que los testimonios de los comuneros que se expresaron en español dan cuenta de su argumento. La decisión generó conflicto y reacciones de expertos que hablan de graves afectaciones al ambiente y apelaron la sentencia a una instancia superior. Fue cuando recayó en el juez John Álava. Y ante esto, el juez Antonio Quito contacta al juez Álava para pedirle que se abstenga ante una sentencia favorable. A cambio, le ofreció trasladarlo a Quito y archivar un sumario administrativo disciplinario que había en contra de Álava, dejándole $20.000 como parte de la garantía de esos acuerdos. En el sector, actualmente la obra se muestra inactiva, aunque imágenes aéreas de hace un par de meses dan cuenta de avances significativos. De su parte, el Departamento de Comunicación de la Compañía de Generación Eléctrica San Francisco emitió un comunicado a Visión 360 en el que afirman: Genefran, respetuosa de la resolución dictada por la Sala de Jueces de la Corte Provincial de Pastaza, va a acatar la misma en todas sus partes e informa que las actividades de construcción del proyecto hidroeléctrico Piatúa, conforme lo dispone la sentencia, se paralizan. Estamos analizando acudir a las instancias judiciales pertinentes, es decir, la Corte Constitucional de ser el caso. La Corte Provincial de Pastaza resolvió este 5 de septiembre dejar sin efecto la sentencia que en primera instancia fue emitida por el juez Aurelio Quito. Con esta medida parcial, la Corte decidió paralizar la ejecución del proyecto hidroeléctrico otorgada a la empresa Genefran S.A. Lo que sigue, de acuerdo a las autoridades, es que se realicen estudios técnicos hasta saber si habrá una sentencia definitiva. Los voceros de Genefran afirman haber realizado todos los estudios que garantizan la factibilidad y la ejecución. Asimismo, dicen contar con todos los permisos. Nosotros como empresa privada hemos invertido en los estudios para el proyecto, hemos presentado los estudios al gobierno y dentro de un proceso de aprobación, de un proceso de análisis de todas las fases de estudio y proceso, se realizó la concesión de este proyecto. Concesión que se hace a la empresa privada para que con recursos privados, son recursos nacionales, invierta en el proyecto y se pueda desarrollar y poder generar, en este caso son 30 megavatios, los cuales de esos 30 megavatios son entregados al Sistema Nacional Interconectado. Una concesión otorgada a 40 años con la intención de que esta empresa genere electricidad, que luego será entregada al Estado ecuatoriano. En Genefran están seguros de que esta es una zona apta para la ejecución de la hidroeléctrica. La zona es factible para desarrollar el proyecto. Es una zona en la cual está fuera de reservas. Tenemos la información correcta, tenemos la información de las autoridades competentes en la cual te establece, en cumplimiento de lo que dice la ley, que en esa zona se puede ejecutar esa actividad. Carrillo dice que lo que más existe en la zona es desinformación, sobre todo cuando hablan del porcentaje de agua del río que tomarán para la generación de energía. Y prefieren no hablar de porcentajes, porque a ellos les concesionaron una cantidad específica de metros cúbicos de agua en relación al caudal del río. Un afluente que no tiene la misma cantidad de agua durante todo el año. La gente dice que se va a secar el río, no es así. El río tiene su caudal y dentro de ese caudal medio que está debidamente identificado por las autoridades con relación a análisis, a información técnica, bajo esa condición y conforme a lo que dice la ley, se nos ha autorizado a nosotros un caudal para el caso de nuestro proyecto, que es un caudal de 10.5 metros cúbicos por segundo y no afectaría en nada el río. Finalmente, y es importante señalar... El abogado Walter Tapia, asesor jurídico de la compañía, menciona que sí hubo socialización y aclara que, contrario a lo que se dice, ellos sí procedieron enmarcados en la ley. Las personas fueron consultadas en sus comunidades, los procesos de socialización se dieron por medio de la prensa, en idioma quichua, en idioma español, y quienes hicieron estos procesos de socialización, de conocimiento, con seminarios, suscripción de firmas, comparecencias de las personas, no lo hizo la empresa. Entonces, ahí ya tenemos un primer gran error e imprecisión. Lo hace el Ministerio y lo hace la Secretaría del Agua dentro de cada uno de sus procesos de concesión, el uno del uso de agua y el otro de
los permisos ambientales, la licencia ambiental. Y habla de más imprecisiones, una de ellas sobre la consulta previa, libre e informada que en casos como este no correspondía. Debe haber una consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas en el caso de la explotación de recursos no renovables. Hasta ahí es lo que esa norma dice. El agua no es un recurso no renovable. Vamos a señalar tal vez la extracción de petróleo, la extracción minera. Esos son recursos no renovables. Consultamos a los representantes de Senagua en la demarcación hidrográfica que estuvo asignada para la evaluación de este proyecto. El subsecretario Jorge Espíndola afirma que los técnicos de esta institución evaluaron previamente la zona y que hay que tomar en cuenta, más allá del cauce, las distintas épocas del año en las que la lluvia determina la cantidad de agua. Así se evaluó qué porcentaje entregarán a la hidroeléctrica. El 75% del caudal. No se ha dado el 90%, dimos del 75% del caudal, quedando un remanente para uso, para caudal ecológico del 25%. Entonces, hay caudal, no afecta. Yo creo que lo que ha actuado por Senagua está todo en derecho. Senagua autoriza en este caso el 75% del caudal del río Piatúa. ¿Por qué los habitantes hablan de 90% y 10% solamente para el uso de las comunidades? No sé de dónde sacan esa información, pero yo tengo aquí, le puedo indicar, tengo mi resolución. El funcionario muestra el documento oficial que confirma que la cantidad de agua expresada por la empresa es la misma que fue contemplada por Senagua, 10.5 metros cúbicos de agua. 10.50 será. Hay que precisar que el cauce total del río Piatúa es de 14 metros durante su etapa más baja, afirma el técnico. Una vez que funcione la hidroeléctrica, dejarán 3,5 metros cúbicos durante su cauce en esa misma etapa. Y si es temporada invernal, esa cantidad aumenta, lo que desde su análisis no genera afectación a la biodiversidad. Aunque recalca que eso debe ser determinado por el Ministerio del Ambiente, a quienes intentamos contactar durante varias semanas sin obtener una respuesta favorable para nuestra entrevista. Andrés Tapia es biólogo, pero también es dirigente de la Confeniae. Con él hemos realizado gran parte del recorrido y durante largas caminatas nos ha contado sobre las bondades naturales de este sector ligado al río Piatúa. Estamos en una zona que tiene, por ejemplo, cerca de 187 especies de anfibios y reptiles, más de 40 especies de mamíferos y muchos de estos son o están considerados por la UICN dentro de la lista roja de mamíferos del Ecuador, como es el tapir amazónico, el oso andino, entre otras especies también de primates. Todavía recuerda con asombro cuando en la primera audiencia del caso se afirmó que no existiría afectación a la naturaleza. Este es un lugar de especies únicas que ha sido poco investigado, afirma el biólogo. Así lo demostraron varios expertos durante los procesos judiciales. En las mismas audiencias, efectivamente, botánicos, ambientalistas, biólogos también y de distintas disciplinas cercanas al tema biológico y ecológico, presentaron precisamente todas las afectaciones que existirían de construirse, de avanzarse con la construcción de la hidroeléctrica. Ya en Quito la lucha es otra. Los abogados a favor de la nacionalidad quichua de Santa Clara dicen que la detención del juez, que falló a favor de esa compañía en primera instancia, es determinante y marca un precedente dentro de un proyecto al que señalan como corrupto. Yo creo que lo que hizo este juez es simplemente develar que la justicia está corrupta desde la base, de que es inconcebible que alguien que asume un sagrado deber como es el de juzgar trate de torcer la justicia constitucional para perjudicar a la naturaleza, un río, para matar un río y para perjudicar a las personas indígenas que viven de ese río. Eso solamente es concebible un grado de corrupción, de putrefacción de la sociedad que los ecuatorianos tenemos que poner un alto. Tampoco Genefran S.A. no aprueba la vinculación del juez y resaltan el trabajo que han venido haciendo durante años para sacar adelante un proyecto hidroeléctrico. Yo le reitero, nosotros rechazamos totalmente cualquier intención de que quieran involucrar con una investigación de un juez de Pastaza con relación a un delito que no tiene nada que ver con nosotros. La empresa va a ejecutar su actividad dentro de lo que establece la ley.
Esta es la trama de una historia que, contrario a lo que se pensaba con la detención del juez, no termina. Aurelio Quito está siendo procesado por los presuntos delitos de cohecho, extorsión y tráfico de influencias. Permanece en la cárcel 4 de la capital ecuatoriana con orden de prisión por 90 días. Solo el tiempo y las investigaciones podrán determinar qué hay detrás de un proyecto más de generación de energía eléctrica en Ecuador, tomando en cuenta que ya existen más de 20 en el país. Hatun chagra chaupiwi, lomosi sawarmiga, oyari shashayaonim. Quienes defienden Piatúa seguirán en vigilia, para no afectar el cauce del río y los ecosistemas que viven gracias a él. La devastación de la selva amazónica por miles de incendios en Brasil y en Bolivia ha sido vista con dolor por el mundo entero. Esta realidad no es ajena al Ecuador. Cada año se pierden unas 82.000 hectáreas de bosques a nivel nacional, según el Ministerio de Ambiente. Solo en la Amazonía existe una pérdida de 34.000 hectáreas anuales, lo que equivale a la extensión de Quito o Guayaquil. Los efectos que ha causado la actividad agropecuaria, la tala ilegal de madera, la construcción vial y el aumento poblacional son factores que propagan la deforestación y poco a poco borran el verdor que le queda al país. Ha pasado poco más de un mes desde que el mundo entero vio estas desgarradoras imágenes. Los noticieros internacionales informaban sobre un acontecimiento que sin duda conmocionó y alertó a la sociedad sobre los daños ambientales. Han destinado 20 millones de dólares. La devastación de la selva amazónica de Brasil y Bolivia consumida por las llamas. Según cifras oficiales del gobierno brasileño, cerca de 2.5 millones de hectáreas de bosque se perdieron en un solo mes. Fue tal la velocidad de los incendios que cada minuto se quemaba el equivalente a 3 canchas de fútbol, según datos del Fondo Mundial para la Naturaleza. Algunos estados brasileños optaron por declarar en situación de emergencia a la zona, dado que desde enero hasta agosto del 2019 se registraron 71.000 focos de incendios. Una vez que las llamas han cesado, lo que queda es devastación, silencio y millones de hectáreas destruidas que hace no mucho conformaban el denominado pulmón del mundo. Este lamentable evento ha generado un debate sobre la deforestación y la pérdida de árboles a nivel mundial. Pero ¿cuál es la situación forestal en Ecuador? ¿Cuántas hectáreas de bosque se pierden anualmente? ¿Y existen proyectos para combatir este problema? Para dimensionar la importancia de los bosques en Ecuador, es necesario empezar con ciertas cifras. En el país existen 65 ecosistemas boscosos que cubren alrededor de 12 millones de hectáreas de vegetación. Esto equivale al 51% de la cobertura terrestre del Ecuador. Y el 74% de estos bosques están concentrados en la región amazónica. Ahora, ¿cuánto de ese bosque es deforestado anualmente? Los datos oficiales y de organizaciones ambientales varían unos de otros. Sin embargo, es posible con tan solo escuchar las cifras, darnos cuenta que la cobertura vegetal en nuestro país podría correr un riesgo mayor si no se toman las medidas de prevención en la actualidad. En los últimos años, a partir de los años 90, hemos perdido aproximadamente 1.9 millones de hectáreas de bosque, de cobertura vegetal. Y esto básicamente se ha transformado para la agricultura, la ganadería y otras actividades, también obra pública, etc.
El Ministerio de Ambiente ha hecho un recuento histórico de datos para saber la evolución de la deforestación en Ecuador. El primer periodo, que comprende los años 1990 al 2000, cuya deforestación en esa época era de 130.000 hectáreas aproximadamente. Un segundo periodo entre el año 2000 al 2008, cuya deforestación ascendía a las 107.000 hectáreas. Dentro del periodo 2008-2014, la deforestación disminuyó a 97.000 hectáreas. Dentro del periodo 2014-2016, seguía disminuyendo la deforestación a 94.000 hectáreas. Y dentro del último periodo evaluado, 2017-2018, la deforestación ha disminuido a 82.500 hectáreas. Si bien hemos visto una reducción de tala de árboles en relación a años anteriores, las cifras no dejan de ser alarmantes. El calentamiento global avanza con más rapidez. Las temperaturas aumentan y las especies de fauna y flora poco a poco van desapareciendo, especialmente en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Orellana y Sucumbíos. Carmen Jos es directora del Centro de Investigaciones Ecociencia, la misma que ha dado acompañamiento a comunidades amazónicas por más de 30 años para el cuidado y la preservación forestal. Aquí se realiza el monitoreo de la cobertura boscosa del oriente ecuatoriano, aunque los resultados tampoco son alentadores. Tenemos una pérdida bruta, digamos, o una deforestación bruta de aproximadamente entre 34.000 y 40.000 o 39.000 hectáreas de bosque al año, en promedio. Tal vez la comparación más cercana es que es una superficie similar lo que estamos perdiendo de bosque anualmente en promedio, similar al área del Distrito Metropolitano de Quito. A diferencia de Brasil, los incendios no son la principal causa de deforestación en Ecuador. Aquí, los únicos responsables somos los seres humanos. La deforestación se da en sitios donde no debe toparse la cobertura boscosa, ¿sí? Y eso se da por diferentes causas. Expansión de frontera agrícola, nuevos proyectos gubernamentales y obviamente también extracción ilegal de productos forestales. La nueva construcción de ejes viales en el país sabemos que son importantes para el desarrollo de la economía de las comunidades. Esto ha provocado que se generen nuevos asentamientos, nuevos usos sobre el recurso forestal y por ende esto ha permitido que estos ecosistemas, estos bosques sean cambiados de uso para el establecimiento de cultivos dentro de la actividad agrícola. Existen iniciativas del sector público y privado para combatir esta problemática. Se han encargado de la recuperación de zonas deforestadas y la preservación de bosques a cambio de incentivos económicos. Uno de ellos es el programa Sociobosque, inaugurado en 2008 por el expresidente Rafael Correa. Dentro de estos convenios, lo que busca el programa es conservar y proteger los recursos naturales, en este caso los bosques nativos, los páramos, para lo cual son firmados convenios con una duración de 20 años entre el propietario y el ministerio. El propietario de un terreno boscoso ingresa de forma voluntaria al programa y a cambio recibe un valor base de $30 por hectárea anuales para su preservación. Actualmente existen 2.640 convenios firmados, con una inversión nacional de $81 millones. Richard Parsons, por ejemplo, forma parte del programa Sociobosque desde el 2011. Es propietario de 400 hectáreas que están dentro del proyecto de conservación. Califica esta iniciativa gubernamental como positiva, principalmente porque representa una fuente de ingreso para las comunidades. La iniciativa Sociobosque es una iniciativa que en pocos países se ve, no es único, hay parecidos, pero es un programa que permite a la persona que realmente quiere conservar, o en caso la comunidad que quiere conservar, para que puedan tener un ingreso para reconocimiento de esta misma conservación.
Conservación sí tiene un precio. Cuesta tener una tierra sin activamente talarla. Entonces, sobre todo para gente comunitaria, muchas veces es la única fuente de dinero que van a tener. Pero hay un problema mucho más grave y hasta el día de hoy no hay una solución concreta. Cifras del 2018 del Ministerio de Ambiente indican que el 40% de la madera que se comercializa a nivel nacional es de origen ilegal. Y el 60% restante intenta regularizar sus actividades. Es común encontrar improvisados aserraderos con gente que se dedica al negocio del tráfico y la tala ilegal de madera. Visión 360 solicitó una entrevista con la Unidad Forestal de la Policía Nacional para conocer sobre los operativos de control contra este delito. Pero hasta el cierre de este reportaje no hemos tenido respuesta. Sin embargo, cifras actuales de la cartera de Estado indican que estamos verificando alrededor de 2 millones de metros cúbicos de madera entre legal e ilegal. Y de esto, como producto, se tiene que aproximadamente 10.000 metros cúbicos de madera son retenidos. Existen personas que han dedicado su vida a la conservación del medio ambiente. Algunos con apoyo de los gobiernos y otros por iniciativa propia. Omar Tello es un conservador innato. Creció rodeado de la selva amazónica y desde sus primeros años se dedicó a cuidar su entorno. Para mí era un paraíso, porque salía al corredor de la casa y se podía ver los monos, se podía ver los gallos de la peña, la cantidad de aves, mariposas, ardillas y bueno, una infinidad de animales. Con el tiempo empezó a ver cómo el crecimiento de las poblaciones arrasaban con los gigantes árboles que rodeaban su casa. Con mi hermano Efraín, mi hermano mayor, siempre íbamos selva, momentos de libertad al bosque y ver cómo se fue desapareciendo esto. Omar se llama a sí mismo como un hombre de la selva. A sus 23 años decidió comprar 7 hectáreas de pastizal en El Puyo para construir y sembrar lo que sería su nuevo hogar. Entonces yo siempre estaba diciendo, bueno, voy a plantar. Era mi idea. Entonces fue cuando me decidí, boom, dije, hora de empezar. No me quiero morir en la ciudad, en la oficina. Yo me moriré en una selva, a construir la selva. El trabajo era duro. Debía repoblar gran cantidad de terreno y para ello, junto a su hermano, recorrieron 3 provincias del Ecuador en busca de árboles talados y salvando aquellas especies en peligro de extinción. 40 años más tarde, este es el resultado de todo su esfuerzo. Un ecosistema que alberga 1.200 especies entre árboles, plantas y arbustos, 135 especies de aves y 400 tipos de arañas. Tenemos la colección, creo que lo más fabuloso de los árboles están en extinción. Es tan difícil ver un caobo, un bálsamo, un guayacán, un cedro, un aguano, el roble, pechiche, yuyún. Entonces todas esas maderas era tan difícil ver. Entonces nosotros hemos logrado concentrar aquellas plantas. Plantas de valor cultural. Actualmente recibe a turistas nacionales y extranjeros que desean conocer las diversas especies de fauna y flora en la selva amazónica. Pero no lo hace solo. Está acompañado de su pequeña hija Carla, que en esta ocasión nos hizo un recorrido por su hogar. Azul. En su casa guarda una gran colección fotográfica de insectos y animales que ha encontrado en su selva desde finales de los años 80. Eso me robó 33 años de mi vida, hasta las 2, 3 de la mañana trabajando y fotografiando. No en la parte taxonómica, porque no soy especialista en la taxonomía, pero si me preguntan las formas de vida y todo eso, sí puedo enseñar. La Tierra ya no vive un cambio climático. Estamos atravesando una crisis climática, cuyos efectos están acabando con lo poco que nos queda de biodiversidad en la selva amazónica. La
La importancia de preservar y cuidar los bosques no solo radica en políticas públicas, sino también en el valor que le demos los seres humanos a este lugar que es nuestro único hogar. Siempre hay más historias que contar y lo seguiremos haciendo en el estilo de Visión 360. A continuación, un adelanto de lo que verán en nuestro próximo programa. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bueno. La paz por estas tierras fronterizas sigue siendo lo más valioso que hasta hoy han logrado tanto colombianos como ecuatorianos. Han sido más de 36 meses que no escuchan el ruido de las balas ni las granadas. Tampoco han visto morir a gente injustamente. Pero hace días sienten que esta tranquilidad tambalea por las noticias que han llegado. Es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado a los acuerdos de paz de La Habana. Buscaremos coordinar esfuerzos con la guerrilla del ELN y con aquellos compañeros y compañeras que no han plegado sus banderas, que tremolan patria para todos. Este es el puente sobre el río San Juan, el límite entre Ecuador y Colombia, el límite entre Chiccal y la zona de Tayambí, generalmente una zona controlada por el Ejército de Liberación Nacional. Luego del anuncio de los líderes de las FARC de aliarse incluso con el Ejército de Liberación Nacional, vamos a ver qué es lo que ocurre del otro lado de la frontera. ¿Qué es esto? Marulanda. Marulanda con su bandera, aquí está su gorra, la carita, y este es el, como decir, un... ¿Por qué lleva usted a Marulanda siempre? Porque pues él fue el del ideal de las FARC y el que construyó este movimiento, y por eso pues uno no se olvida, mejor dicho. ¿Usted y cuántos más no se unirán a las FARC? No, nosotros aquí estamos 115 excombatientes y los 115 pues ninguno hemos decidido volver. Duro, aquí han muerto compañeros, aquí han muerto líderes, y así por el estilo. Pienso que mañana va a ser igual. ...59 ecuatorianos que emigraron de forma riesgosa a varios países, entre ellos Estados Unidos, siguen desaparecidos. Años de desaparecido. Sí. Y cuando se fue, él tenía muchas ganas de irse. Sí. Era su sueño. El sueño de él era pagar las deudas de lo que quedó del papá. Familiares de un migrante piden ayuda a las autoridades. Para encontrarlo, este ecuatoriano viajó de forma irregular hace 6 meses rumbo a Estados Unidos. Ya va a ser un año, pues está desaparecido. Solo Dios sabe a dónde está, con quién está, o a lo mejor pues está muerto. Él viajó a los Estados Unidos de manera ilegal, luego de pagarle $16,000 a los coyoteros. Un mes después, perdieron todo contacto con el hombre. Nuestra familia ha ido más o menos el 80%. ¿Se han migrado a Estados Unidos? A Estados Unidos, pocos a España. Se fue su nieto. Era niño todavía, muy joven, no podía viajar solo, salir del país. ¿Y cómo hizo para salir del país siendo menor de edad? Consiguió un poder, un tío de él. Gracias por acompañarnos. Un abrazo. Seguimos adelante.